Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy importante que hoy en día nos rige a nosotros actualizarnos y trabajar correspondiente a la atención del aula. Nosotros sabemos como maestros que en un aula de clase no solamente tenemos un solo estudiante de un solo nivel. Esto quiere decir que en el aula tenemos diversidad de estudiantes. Algunos estudiantes que aprenden con mucha facilidad y otros que les cuesta un poco porque de repente tienen ciertas dificultades. A este tipo de aulas, a este tipo de educación moderna con una oportunidad que está dirigida para todos, se determina aulas inclusivas o aulas diversas. Entonces vamos a trabajar cuáles son esas actuaciones que los docentes e institución educativa deberían enfrentar para poder lograr este derecho a la educación por igualdad y equidad. Así que vamos a comenzar entonces conociendo el tema del día de hoy. Para ello les solicito que presten mucha atención porque la explicación que se les va a brindar corresponde mucho al tema de las actuaciones docentes en el proceso del aprendizaje. Y vamos a enfocarnos en sí en un aula inclusiva. Llamamos aula inclusiva no solamente porque tenemos estudiantes con ciertos tipos de discapacidades. Hoy en día está vista la diversidad por 4 tipos de discapacidades, como la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, también tenemos la discapacidad de salud mental y también tenemos las discapacidades sensoriales. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta que cuando estamos en un aula de clase, lo primero que tenemos que darnos cuenta que la escuela es un espacio físico donde los estudiantes van a involucrarse en las clases, en todo el momento del trabajo académico y también relacionado con ellos mismos, ¿no? De conocerse a sí mismos. También el aula debe ofrecer los medios y los recursos para que ellos puedan lograr ese aprendizaje. Asimismo, el currículo debe responder. Y aquí en el currículo nosotros como maestros tenemos que hacer las adaptaciones curriculares. No podemos enseñarle la misma sesión de aprendizaje a los estudiantes que están dentro del ritmo regular de aprendizaje, sino también tenemos que adaptar las clases según los estudiantes, cómo lo van a adquirir ese aprendizaje. Y aquí hablamos también de los famosos canales y estilos, ritmos de aprendizaje. No todos los estudiantes aprenden en la misma velocidad, en el mismo tiempo, sino que necesitan ciertos tipos de requisitos para poder obtener la información, como es, por ejemplo, trabajar los canales de aprendizaje. A algunos estudiantes les cuesta mucho más captar la información porque tienen que primero observarlo, tienen que escucharlo, ¿no? Y de esa manera son estudiantes auditivos y visuales. Y cuando tenemos estudiantes sinestésicos, ellos quieren trabajarlo, quieren hacer con la practicidad, son mucho más funcionales. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta como maestros este gran aporte y una gran tarea también para nosotros detectar en nuestros estudiantes. Por eso hoy en día se habla de una educación psicopedagógica basada en la diversidad, no solamente pensando en un solo grupo homogéneo, sino en diversidades de estudiantes, diversidades características y necesidades que deben ser atendidas por los maestros. Y somos nosotros los maestros que tenemos que estar adaptando las sesiones, capacitados para poder atender ese grupo humano. Muy bien. Entonces también tiene que ver la organización. ¿Cómo está la organización de la institución educativa frente a este tema, ¿no? ¿Qué planes de trabajo está realizando? ¿Qué planes tiene de gestión para poder atender a este grupo de estudiantes? Muy bien, entonces existen dificultades de los alumnos, como ya le manifestaba, la parte cognitiva, la parte psicomotriz, la parte afectiva, la parte psicosocial, ¿no? Tenemos estudiantes que les cuesta aprender la parte cognitiva, estudiantes que tienen psicomotricidad, por ejemplo, limitada en el tema de la parte física, motora, no caminan bien o usan sillas de rueda, etcétera, entre diversidades de lo que viene a ser el tema motriz. Afectivos también estudiantes que son muy tímidos, muy inhibidos, con problemas fronterizos, socioemocionales, etcétera. Y psicosociales, aquellos estudiantes que son muy reacios ante las normas, no respetan las normas, y eso también se da como un tema de salud mental, de impulsividad, de agresividad, y podemos verlo nosotros en las aulas. Entonces nosotros como maestros tenemos que saber cómo atender ese grupo para que vaya con el otro grupo y puedan lograr el aprendizaje, ¿no? Porque tenemos nosotros que atender las necesidades educativas de todo ello para el desarrollo de sus aprendizajes. Muy bien. Entonces ahí vienen las aulas inclusivas. Las aulas inclusivas deben adaptarse, ¿no? Tener un establecimiento adaptado para los estudiantes, con respecto, por ejemplo, si tuvieran un tema motor, no camina, no podría llevarlo al segundo piso, un pabellón superior, tendría que estar su aula acondicionada en el primer piso. Por un estudiante tendríamos que hacer esa movilización. Así el estudiante esté en cuarto, en quinto y secundaria, igual tendría que estar en un ambiente que sea adaptable para él. En este caso podría ser el primer piso. Es un ejemplo de lo que podría hacerse dentro de los establecimientos.
Adaptaciones a la sala de clase, también en la sala de clase, por ejemplo, si mi estudiante no visualiza bien o tiene ciertos problemas, entonces tratar que el estudiante esté adelante de la clase para que él pueda atender y pueda percibir la información. De repente no habla o tiene un lenguaje limitado, entonces necesita leer los labios del maestro para entender lo que está comunicando, necesito que esté adelante. Muy bien. Adaptaciones a la lectoescritura. Como les manifestaba al inicio, no le voy a enseñar lo mismo que le enseño a los estudiantes que están dentro del ritmo regular o del estándar regular, porque este estudiante tiene ciertas limitaciones y yo tengo que ayudarlo a que pueda superar, entonces tengo que adaptar, ¿no?, la lectoescritura. De repente, como estoy comenzando ya a leer, con él recién estoy comenzando con las sílabas, o estoy adaptando otro tema donde él pueda completar y reconocer las sílabas, en este caso, para poder leer. Muy bien, adaptaciones a las matemáticas. Por lo consiguiente, también tengo que hacer en estas áreas que son muy importantes para ellos como base, tengo que hacer adaptaciones, bajar un poco el ritmo, o bien adaptar lo que es un tema de juego, ¿no? Un poco didáctico, la matemática, para que el niño no tenga un poco de repente de que pueda decir que no lo puedo, se pueda frustrar más, sino por el tema de juego, el razonamiento, todo ello, los jóvenes responden muy bien. Muy bien, adaptaciones individuales. Esto es cuando yo detecto dentro de mi aula que hay un estudiante que es muy diferente al resto, le cuesta de repente un aprendizaje, no porque no escucha bien o bien porque tiene un déficit de atención, entonces tengo que adaptarlo individualmente para él. Muy bien. Estos son los retos de la educación regular, ¿no? Estos son retos y desafíos, porque a veces muchos maestros decimos, pero ¿por qué incrementarse en el trabajo más? ¿No? Cuando hay otras aulas o escuelas inclusivas como los EBE, Educación Básica Especial, o los CEBE, ¿no?, Centros de Atención de Básica Especial. ¿Por qué no van a esos lugares? Porque según el análisis, según la psicopedagogía, los estudiantes están en una base, por decirlo así, una base inicial de su proceso, que no se puede todavía a determinar como un estudiante, ¿no?, que tenga ciertas habilidades que de repente no determinen a socializarse. En este caso sí se pueden socializar. Cuando es un tema y extremo de multidiscapacidad, por ejemplo, que tenga físico, también tenga motor y tenga intelectual, entonces en ese caso ya no podría ir una básica regular porque necesita una atención personalizada, individualizada por especialistas. En este caso, los psicólogos, psicopedagogos y neurólogos. Por lo tanto, no estarían en el aula de clase. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de objetivos de la educación inclusiva, nos hablamos, por ejemplo, de apreciar la atención a la diversidad como algo beneficioso para todo el alumnado y la educación inclusiva como un instrumento básico. Cuando trabajamos con estos niños inclusivos, el otro grupo de estudiantes aprende a reconocer que hay estudiantes que tienen cierta dificultad y desarrollan ciertos niveles de empatía, niveles de aceptación, y eso hace que el ser humano pues tenga una tendencia a ayudar, ¿no? Ayudar al prójimo, y también que puedan socializar y convivir y conocer que esa es la realidad que tenemos. No solamente nuestra realidad, a nivel de todo el mundo tenemos esa realidad y tenemos que aprender a vivir con esa realidad y tenemos que ser parte del cambio, parte de la ayuda del estudiante que lo requiere. Si yo tengo un compañero que tiene una dificultad, entonces yo tendría que ayudarlo, no excluirlo, sino ayudarlo y tratar de integrarlo al grupo para poder incluirlo. Muy bien. Entonces también diferenciar la integración escolar de la educación inclusiva comprende que la inclusión escolar implica y tiene una dimensión sociopolítica como una técnico profesional. O sea, quiere decir que uno de los objetivos también de la educación inclusiva es que las políticas educativas atiendan a este grupo humano, ¿no? Hay, por ejemplo, estudiantes también superdotados con talentos que no son descubiertos, porque necesitan justamente un centro de atención especializado donde descubra sus habilidades o atiende esas habilidades que tiene, ¿no?, en dotación. Y aquí en el Perú tenemos solamente dos, uno en Lima y uno en Huancayo, entonces bastante limitado para poder trabajar. ¿Y quiénes van a desarrollar ese trabajo? Es el SAANE, que es el Servicio de Apoyo y Acompañamiento a las Necesidades Básicas, ¿no?, a las Necesidades Educativas Especiales. Entonces ellos van a realizar ese examen, ese estudio, para ayudar a que el maestro pueda adaptar las clases, pero no es un trabajo exclusivo de ellos. Pero como no hay los centros de atención, ellos brindan esa ayuda a los estudiantes superdotados, ¿no?, que es el PANET, que es otro establecimiento que también les brinda esa ayuda. Muy bien, entonces la educación inclusiva, ¿no?, se trabaja, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje de enseñanza, la atención a la diversidad en la escuela, las adecuaciones curriculares como estrategia, porque a ellos sí hay que hacer nuestras adaptaciones, el sistema de intervención, ¿qué hacemos nosotros para poder detectar y ayudar al estudiante? Aquí ya necesitamos una ayuda de un especialista, como le decía, ¿no? Cuando está en un nivel 1, para que ustedes me comprendan, en un nivel 1
todavía van a la básica regular, porque están buscando adaptarse y relacionarse. Cuando ya están en nivel 2, nivel 3, donde ya son multidiscapacidades, ya necesita un especialista, como es el psicólogo, el psicopedagogo, el neurólogo, el médico, hasta el psiquiatra, cuando es necesario. Muy bien. Entonces estamos dándonos cuenta que nosotros como maestros tenemos que lograr hacer el tema de incluir, ¿no? Que es diferente a integrar. Por ejemplo, acá tenemos varias grafías para que ustedes entiendan, de exclusión. Exclusión, cuando se habla de exclusión, quiere decir que todas las personas con ciertas discapacidades están excluidas del mundo, de la realidad. Uno dice, bueno, yo soy una persona normal y otros son discapacitados, ¿no? Esa es la sociedad que margina y que no tiene un nivel de tolerancia. Bueno, y hablamos de segregación cuando aceptamos, decimos, sí, hay un grupo, pero ellos tienen su grupo, ¿no? Los discapacitados tienen su grupo y nosotros tenemos nuestro grupo. Entonces, ahí hay una segregación, ¿no? Hay una separación de grupos. Y la integración es cuando yo digo, sí, aceptamos que existen discapacitados, ya, bueno, somos parte de la sociedad, también ellos son parte de la sociedad, pero bueno, yo soy yo y cada quien con su vida. Entonces, aquí también hablamos de integración, pero no hablamos de la inclusión. Incluir es como esta imagen que determina acá, donde estamos las personas, entre comillas. Yo siempre digo, para que este mundo cambie, tenemos que entender que todos somos inclusivos. No hay una persona que sea igual a la otra. Somos inclusivos, como ya siempre les manifiesto, nuestra forma de aprender es diferente. Buscamos diferentes estrategias para aprender y para enseñar. De repente utilizamos nosotros las habilidades que tenemos, ¿no? Y de esa manera nosotros fortalecemos lo que ya tenemos y damos de repente una gran relevancia y incrementamos el aprendizaje. Entonces nosotros buscamos, cada uno se conoce y cada uno, por eso yo digo es inclusivo, porque cada uno tiene ciertas estrategias, cada uno tiene su forma, su tipo, de cómo aprende, cómo enseña, etc. Entonces, hoy en día, en este siglo ya XXI, hablamos de la inclusión, vista de una manera ya más real, ¿no? Donde vemos que ya el ser humano, la sociedad ya entiende que hay jóvenes inclusivos, hay jóvenes que no tienen cierto tipo de discapacidad sensorial, intelectual, motriz, social, etcétera, pero son parte de la sociedad y igual la respetamos. Pero aún estamos en la lucha, ¿no? Aún estamos en ese nivel de aceptación, aún todavía estamos en reconocimiento, estamos reconociendo que sí existe la población, pero falta el nivel de la aceptación. Muy bien, y cuando hablamos de la integración a la inclusión, vamos a entender algunas diferencias, ¿no? Integrar es focalizar los apoyos de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y la discapacidad. Simplemente hasta ahí. Pero cuando hablamos de inclusión, hablamos ya que se refiere a todos los alumnos y hace referencia a la equidad en la educación. O sea, ya no estamos diciendo él por tal motivo él debe ir a tal lugar o por tal motivo él debe aceptar ese tipo de educación, no, sino que ahora ya estamos viendo otro punto, es la integración donde todos tienen la equidad, ¿no? Equidad quiere decir la parte que corresponde para este grupo también le corresponde al otro grupo. Y vemos que hay una gran desigualdad. Y hoy en día, más que nunca, con este tema de la estrategia Aprende en Casa, nos damos cuenta que muchos estudiantes pues, no tienen conectividad. Y eso también habla de la inclusión. Porque aquí en Lima estamos, como quien dice, felices porque tenemos internet, tenemos todo. Pero los que están en otros lugares, en otros departamentos como Puno, Cusco, la Serranía, la Amazonía, no gozan de los mismos derechos equitativos de la educación. A eso le llamamos inclusión. O sea, no vayan a creer que la inclusión solamente habla de las personas con discapacidades intelectuales. No, también habla de la diversidad. Y diversidad también habla de diversidad cultural, diversidad étnico, diversidad de costumbre. Entonces a eso nos referimos. Entonces quiere decir la equidad de derechos para todos, inclusión. Y un enfoque centrado en la rehabilitación y en la corrección. O sea, buscamos en la integración corregir, ¿no? Rehabilitar. Pero en la inclusión no discrimina nunca a ningún alumno o alumna, ¿no? O sea, todos son iguales. Entonces eso es lo que se busca en la inclusión, pero ese es como le digo, un desafío, un reto, que buscamos que todo sea igual. Y así consecutivamente ustedes van a poder ir interactuando y entendiendo a qué se diferencia integración e inclusión. Ya hemos visto esta imagen bastante clara para poder entender qué significa integración y qué significa inclusión, ¿no es cierto? Integrar es ser parte de un grupo, pero inclusión es incluirnos dentro de ese grupo, ¿no? Aquí somos parte del grupo, acá estamos dentro de ese grupo, todos en una sola. Muy bien. Entonces la pregunta que viene aquí para poder entender el tema y plasmarnos como un juicio crítico, reflexivo, es ¿por qué se produce la diversidad en el aprendizaje? ¿Por qué se produce la diversidad en el aprendizaje? ¿No? Una pregunta que nos lleva a la reflexión.
Diversidad en el aprendizaje porque ya les manifesté, existen justamente por eso los psicólogos, personas estudiosas, investigadores, nos han dado a entender que existen los estilos, los ritmos y los canales de aprendizaje que nos hacen diferente uno de otro. Hay ciertos cuestionamientos para entender este tema. Por ejemplo, ¿se adapta la enseñanza al punto de partida del alumnado? O sea, parte del alumnado la enseñanza, parte de los saberes previos, permite que el aprendizaje de los estudiantes parte de lo que ellos conocen. Eso también es una muy buena pregunta. Por ejemplo, para entender la diversidad cultural, imaginemos lo que están en la sierra o en la selva, ellos parten de su conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, según la currícula es diversificable, ¿no? Se adapta, es flexible, entonces uno puede hacerlo. Uno no puede ir a decir, bueno, vamos a trabajar el día de hoy sobre la pesca o el tema, por ejemplo, imaginemos de otros temas que sean ajenos a su realidad. ¿Qué es lo que podrían ellos trabajar como un tema que les llame la atención, donde ellos tengan mucho que entregar, por ejemplo? En el tema de la medicina en la selva, por ejemplo, el tema de la medicina folclórica, donde ellos mucho practican el tema de la medicina folclórica, entonces eso sería su punto de partida, y eso es lo que buscamos, es que los maestros adapten y realicen esas adaptaciones curriculares, empezando por su realidad sociocultural del estudiante. ¿Qué necesita aprender y qué no va a aportar el estudiante? O sea, lo rico que hay en su lugar, el estudiante lo va a aportar porque lo conoce, lo sabe. Entonces, de ahí es el punto de partida para poder hablar de diversidad. Se tiene en cuenta los procesos que componen los aprendizajes, se tiene en cuenta que primero el alumno tiene que aportar, segundo el maestro tiene que conocer la realidad, ¿no? Y para poder dar un nuevo conocimiento. Acá hablamos del aprendizaje significativo. Entonces son procesos que tenemos que respetar y lo primero que tenemos que hacer es respetar al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Está claro que tendría que aprenderse de la lectoescritura y matemática en cada nivel. O sea, ¿es necesario que el alumno aprenda matemática y comunicación o lectoescritura en cada nivel? ¿No? Por ejemplo, si el alumno, por ejemplo, necesita adaptarse a otras situaciones, ¿es necesario empezar por ello? No, es necesario primero empezar por las adaptaciones. En este caso, las relaciones sociales, el llevarse bien en la sociedad. Eso es lo primero que el alumno tendría que enfrentar. Después ya viene la lectoescritura como parte de, ¿no? No debería partir exclusivamente que el alumno debe saber matemática y lectoescritura para decir que es un niño que conoce o sabe los procesos pedagógicos. No, tendría que empezar primero por la parte que él necesita fortalecer. En este caso, las relaciones sociales y el tema socioemocional, que es hoy en día que se habla mucho, y que para eso nosotros estamos pues empezando en este tema del tema socioemocional, cosa que en otros países ya nos llevan 20 años adelantados con este tema. Muy bien, entonces ahora tenemos, está claro en qué consisten los procesos de enseñanza de la comprensión lectora, la expresión escrita, la resolución de problemas. Está claro porque es importante que uno le enseñe estos puntos o componentes de la educación, ¿no? ¿Para qué o por qué se le debe enseñar ello? Es importante, por ejemplo, el tema de que el alumno comprenda, ¿no? La lectura, el proceso de vida, porque también eso todo va a su misma realidad. Así va a comenzar también a resolver problemas de lo más comunes y va a empezar mediante pequeños casos que se le da a reflexión y el alumno va a comenzar a conocer, va a comenzar también a explorar y va a comenzar también a responder según como él conoce y tenemos que hacerlo valer su participación. ¿Por qué cambiamos el método tan a menudo? Porque es necesario cambiar el método, porque si no me funciona una técnica, yo tengo que cambiar para que el alumno aprenda. Esto es necesario hacerlo. Y los maestros en su practicidad, en su experiencia, van a crear mucha metodología, ¿no? De una manera empírica. Van a crear con tal de dar solución a un problema. Es que el maestro justamente tiene esa capacidad, tiene esa inteligencia inter y intrapersonal para poder entender qué es lo que sucede, cómo yo hago que mi estudiante capte más información, ¿no? Y en esa parte los maestros somos muy creativos. Muy bien. ¿Es el rendimiento de los alumnos? ¿Es un problema de métodos? O sea, si el alumno no aprende, ¿es un problema de método? ¿Tiene que ver con el método del maestro? Muy buena pregunta, hay que ponernos a reflexionar. Lo que yo estoy enseñando, ¿cómo lo estoy enseñando? ¿Hace que mi alumno lo aprenda, que capte la información? Yo tengo que ponerme a reflexionar. Yo puedo decir que sí, en el caso que yo a mi estudiante le haga las preguntas reflexivas. Primero parto de lo que él sabe, ¿no? Entonces yo valoro todas esas pequeñas aportaciones y de ahí voy generando el conocimiento. Pero valorando, también estoy empoderando al estudiante. Si tú le dices a un estudiante, excelente la idea que me acabas de dar, uy, no sabía eso, muy bien, ya entonces su compañero tal aportó, entonces el alumno va a comenzar a aportar mucho más y el rendimiento obvio que va a mejorar y tiene que ver mucho con el maestro. Si yo simplemente
sigo con lo tradicional, dictando al estudiante, entonces el estudiante no va a aprender nada. Porque si yo no quiero que el estudiante de repente aporte o determine algunas ideas, entonces no estoy aportando nada, no va a rendir el alumno. Porque si lo va a hacer, lo puede hacer por memoria en un momento y luego se va a olvidar. Muy bien. Entonces, causa lejana de las dificultades de los alumnos, ¿no? Los contextos sociofamiliares. ¿Por qué es una causa lejana? Es una causa, aunque es lejana, pero también perjudica al estudiante en sus necesidades, puesto que los padres de familia a veces no aceptan que su niño tiene una dificultad. Y a veces nosotros como maestros, ¿cómo podemos ayudar si no el padre no acepta que tiene una dificultad para poder, ¿no? Hacer el fortalecimiento, la adecuación necesaria en el aprendizaje? También las causas individuales, ¿no? Cada estudiante tiene causas individuales que también tenemos que trabajarlas. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo para superar ciertas limitaciones. Y yo tengo que conocer qué pasa con Juanito, qué pasa con María, qué pasa con Rosaura, qué pasa con Mario, etcétera, ¿no? Y la escuela tiene que propiciar ello, ¿no? Todo esto son causas lejanas de la dificultad del alumnado, pero mucho interfiere. Interfiere la familia, interfiere sus capacidades individuales de él, sus capacidades individuales, la escuela también interfiere. Y él ya tiene sus dificultades, pero ellos también, aunque es distante, un poco lejano, estas causas también. Porque si no le da en la aceptación, no se le valora sus capacidades individuales y la escuela es ajena a su realidad del estudiante, entonces esto va a incrementar la situación del problema del estudiante. Entonces, causas próximas de la dificultad de los alumnos, el contexto de enseñanza. Por ejemplo, si yo no adecuo mis enseñanzas, no adecuo mi metodología, el alumno va a seguir entorpeciéndose más. Porque si el alumno no puede leer y yo sigo haciendo que lea, sigo haciendo, dándole más tarea, más texto, hago que el alumno pues sienta que el estudio es algo totalmente negativo, o que se frustre, o busco muchas cosas que el alumno de repente en vez de fortalecerse, en vez de empoderarse, el alumno se sienta pues totalmente, ¿no? En una frustración y ansiedad en el estudio y le tenga por último miedo al estudio y ya no quiere regresar a clase. Por eso hay mucho tema de la deserción académica. ¿Por qué creen que los estudiantes entran 40 a estudiar y después se van unos cuantos? ¿No? Y eso pasa en la básica regular. Siempre ha habido estudiantes que están matriculados, imaginemos 35 estudiantes y solamente asisten 28. Entonces ahí uno se tiene que poner a pensar, ¿y qué pasa con el resto de alumnado? ¿Por qué no viene? Es justamente porque él siente que lo que el maestro o la maestra enseña no está acorde con él, no le proporciona ganas de aprender, no hay motivación, no respetan sus ideas, entonces siente que está de más, ¿no? Y ellos mismos lo dicen, cuando hacen la entrevista con los adultos, ellos dicen, ¿no? Es que siento que si yo estoy en la clase es por demás porque la persona no valora mis aportes. Entonces el profesor tiene que empezar, hoy en día vivimos la educación contemporánea, donde tenemos muchos autores que hablan del constructivismo. El estudiante parte y de él tiene que construir sus propios aprendizajes, es él que construye su aprendizaje. No es el maestro que construye, el maestro le ayuda a poner el siguiente base, el siguiente ladrillo del aprendizaje. Muy bien. Entonces también tenemos procesos de enseñanzas, ¿no? De perseguir al estudiante porque no cumple, porque de repente no hace la tarea, qué pasó, y estar ahí sancionando, más no buscando la solución. La tarea propuesta también no es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, se le manda una tarea que no la puede realizar, entonces no la va a poder realizar. Entonces son las causas más próximas para que el estudiante incremente mucho más esta necesidad y genere las dificultades de aprendizaje o de enseñanza. Muy bien. Son dificultades de aprendizaje o enseñanza, tipos de aprendizaje, por ejemplo, factuales, conceptuales, estratégicos y actitudinales, ¿no? Por ejemplo, los factuales son los que el niño puede hacer, ¿no? Lo que puede realizar. Los conceptuales, lo que el niño puede captar de información. Los estratégicos, lo que el niño toma para dar solución a sus, ¿no? Por ejemplo, llámese esquemas, llámese un examen, todo lo que el alumno puede tener como estrategia para enfrentar una situación académica. Actitudinales, ¿cuánto? Este tema yo trabajo mucho en las aulas, el tema actitudinal, porque yo valoro mucho la actitud del estudiante. Cuando el maestro ve en el estudiante que tiene una muy buena actitud, con facilidad uno puede entender que puede generar el aprendizaje. Porque si yo lo quiero, la actitud quiere decir motivación, quiere decir ánimos, quiere decir un tema de afecto. Entonces, cuando tenemos todo ello, el alumno puede aprender. Entonces, a mí me garantiza que el estudiante va a aprobar el curso. Porque el curso, pues, va a adecuarse a su actitud. Entonces, es importante que el estudiante desarrolle muy buenos componentes actitudinales, ¿no? Y para eso los maestros estamos ahí para motivar, para hacer el soporte. Muy bien. Por último, hablar del sistema de intervención psicopedagógica, ¿no? Al final ya tenemos todo el tema, ya hablamos de la escuela, hablamos que los maestros tenemos que adaptar, hablamos cómo la sociedad mira la educación inclusiva, ahora tenemos que darnos cuenta del sistema de intervención psicopedagógica.
Aquí tenemos que ver, por ejemplo, el nivel individual primero, el nivel del aula, cómo sus compañeros atienden, cómo el maestro hace llegar a un estudiante con ciertas dificultades para que todo el grupo humano pueda respetar a ese estudiante. El nivel de establecimiento, ¿no? Una vez que ya está ahí, cómo el maestro va a adaptar para que el estudiante se adecue a ese ambiente de la institución educativa, para que se establezca y pueda haber un nivel de respeto, un nivel de aceptación, de reconocimiento del estudiante. Y luego para ello vamos a tener en cuenta los 4 componentes importantes, que son medidas organizativas. Hay que organizar las medidas en general, institución, escuela, ahí viene padre, familia y el estudiante. Medidas de recursos, por ejemplo, ver también qué necesita el estudiante para poder darle el soporte. Como le decía, de repente que esté en el primer piso, segundo, que utilice de repente ciertos materiales, o hay que agenciar otro tipo de materiales, como es el rompecabezas. A veces chicos de secundaria necesitan trabajar con rompecabezas, hay que adaptar ciertos materiales para ellos y solicitar el apoyo. Aquí sí es importante y trascendental en educación inclusiva, cuando uno detecta un estudiante, trabajar de la mano con los padres de familia. Yo no puedo trabajar sola con el estudiante, porque el estudiante necesita fortalecer y la parte fundamental para poder superar esa valla o esa distancia en el aprendizaje es el padre de familia, que cumple una función importante, está en el decreto supremo, está en la Ley General de Educación, está en los derechos de los niños, los derechos de la Convención, está en el reconocimiento de la UNESCO, de la ONU, de la UNICEF. Entonces, tiene todo, el padre tiene hoy en día la apertura para poder apoyarnos al 100% en el desarrollo del aprendizaje. Y nosotros podemos pedir que los padres pues realicen ciertos recursos para poder fortalecer y ayudar el aprendizaje de sus hijos. Medidas tutoriales, acá tenemos que dar bastante seguimiento. ¿Qué necesita mi aula, no? Parte socioemocional, necesita el soporte académico, vocacional, para darle, ¿no? Bastante el tema de la asesoría, del por qué cumplir, por qué ser responsable, por qué ser tolerante, trabajar mucho la parte actitudinal. Entonces, cuando trabajamos todo ello, estamos trabajando una intervención psicopedagógica. Y también tenemos que pedir una ayuda a un psicopedagogo o un psicólogo para que haga un análisis del estudiante cuando yo lo detecto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer como maestro es detectar si el estudiante tiene alguna dificultad. Y el maestro pues tiene la observación, tiene la capacidad de observar y darme cuenta por qué mi estudiante Juan y María se diferencian o quién necesita más apoyo. Entonces hacer, de repente, si yo veo que esto es bastante notorio, hacer un informe a la dirección y la dirección envía a los padres para que ellos puedan empezar a hacer esta convocatoria o envíen al estudiante a hacer una evaluación y según esa evaluación yo puedo trabajar. Sin una evaluación yo no puedo trabajar, yo no puedo decir, parece que el estudiante tiene TDAH, parece que el estudiante tiene Asperger, parece que el estudiante es autista, parece que el estudiante tiene síndrome de Down, parece que el estudiante tiene tema limítrofe, parece que el estudiante tiene déficit de atención. Yo no puedo determinarlo, no puedo decir parece, tengo que tener un informe para comenzar a adecuar, a hacer las actuaciones docentes que me corresponde a mí en el proceso. Tiene dislalia, dilexia, discalculia, me lo tiene que decir en un informe psicopedagógico para yo poderlo ayudar mediante mis adaptaciones de clase. Muy bien, mis estimados estudiantes, este video lo estoy realizando para que ustedes puedan observarlo, puedan analizar y poder trabajar su nuevo reto que tienen en esta semana de trabajo. Así que si hubieran las preguntas, ustedes saben muy bien que las pueden dejar y yo las voy a estar contestando hoy mismo. Así que no se preocupen, mis estimados estudiantes. Muchísimas gracias por el apoyo, el respaldo y a continuar trabajando en esta labor que es una tarea bastante grande, pero enriquecedora cuando vemos que los estudiantes van avanzando, van aprendiendo y al final logramos una sociedad igualitaria, que es nuestra misión como maestros, ¿no? No solamente enseñar y ser reconocidos, sino tratar de que la sociedad cambie. Siempre les voy a decir que los maestros somos transformadores de vida de los estudiantes y transformadores de sociedades. Así que mis estimados estudiantes, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.